Vamos a empezar escuchando a nuestro intendente, a Federico Termín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos, para todas. Muy breve, contextualizar un poco lo que vamos a hacer en el día de hoy, por qué es tan importante este evento y por qué lo quisimos hacer en nuestro teatro, con la presencia de los equipos de gestión del gabinete. Como muy bien contaba Marcelo, lanzamos un programa que es Camino al Bicentenario de Lomas, que lo queremos construir en el futuro con toda la comunidad. Y en ese sentido la historia ocupa un lugar central. Uno tiende a creer por la vorágine, por el entusiasmo, por las ganas, que cuando hace algo lo hace casi por primera vez. Es como el amor. El amor tiene eso de que cuando sucede la historia empieza por primera vez. La historia universal se resetea. Y uno en la vorágine puede confundirse y creer que la historia empieza cuando uno llega. Y la historia de Lomas de Zamora es una historia riquísima, es una identidad que nosotros queremos recuperar. Esa historia de los pioneros, esa historia que tiene que ver con cómo se formó el municipio de Lomas de Zamora que hoy habitamos con orgullo y ese municipio en el cual queremos construir un futuro mejor para nuestros hijos, para nuestras hijas. En ese sentido, agradecerle a Alfredo y a Carlos por la participación. Son dos grandes historiadores de Lomas de Zamora, son dos eruditos en lo que la historia de Lomas de Zamora respecta y va a ser un honor para nosotros poder escucharlos. Vamos a construir el camino al Bicentenario de Lomas de Zamora en varias dimensiones y una dimensión va a ser con una mirada hacia la historia, una identidad que es difícil de construir para un conurbano y es más extenso y es para otras charlas. Y también es importante hacer una metarreflexión. ¿Qué es una metarreflexión? La reflexión sobre la reflexión. A veces estamos muy apurados con la vorágine, los quilombos, las cosas que queremos resolver y parar un poco la pelota para pensar es muy importante y parar un poco la pelota para escuchar a gente que sabe es muy importante. Y esto es una práctica que vamos a querer extender, que podamos hacernos un ratito en la rutina, en el trabajo, en el medio de todos los quilombos, poder parar un poquito la pelota y poder escuchar cosas que nos formen, que nos capaciten, que nos hagan mejores. Y en ese sentido, reflexionar sobre nuestro municipio, sobre el municipio de Lomas de Zamora. Por eso el agradecimiento al Instituto Histórico Municipal, a todos los historiadores e historiadoras de Lomas de Zamora que van a participar de esta serie de actividades, a Mati, a Marisa, a todo el equipo, que lo vamos a impulsar en las escuelas, pero también lo vamos a hacer transversal, Marina, en los clubes, en las entidades, en toda la comunidad de Lomas de Zamora. Queremos hacer una convocatoria abierta a la comunidad a poder construir un futuro en donde Lomas de Zamora definitivamente sea ese pueblo de la paz que soñaron los primeros habitantes de Lomas de Zamora. Así que agradecerles de corazón, vamos a escucharlos atentamente y con sumo respeto, con muchas ganas de poder participar de esta jornada. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias, señor intendente. Y como bien lo decía, se encuentra con nosotros el profesor Alfredo Grassi, que es presidente del Instituto Histórico Municipal, y el señor Carlos Pesado Palmieri, miembro fundador del mismo instituto, a quien a continuación vamos a escuchar. Un aplauso para ellos, por favor. Buenas tardes a todos. Para mí tiene esta presencia un agradecimiento especial al señor intendente y a su secretario de Cultura, del que dependemos como instituto, porque he vivido en esta casa, que es la casa de todos, el municipio, el cabildo, es la casa de todos, por encima de cualquier grieta es la casa de todos, es nuestro lugar en el mundo. Y estaba pensando antes de decirles estas palabras, que espero no los aburran del todo, porque hablar un pesado es medio bromado. Mi apellido es Pesado Palmieri.
Estuve en esta casa desde el año, con interrupciones, por cierto, según las administraciones que me llamaron y me aguantaron, desde el año 1963 hasta el año 2003. Tuve 24 años de labor dentro de esta casa como la mayoría de ustedes, obedeciendo y dando órdenes, y acertando y equivocándome en algunas cosas. Así que sean estas palabras, ante todo agradezco al señor Intendente, a los señores funcionarios que concurren a esta convocatoria por nuestra identidad histórica, unido a los trabajadores municipales, de quien fui compañero, como dije, por largos 24 años de labor, y a las instituciones que aceptaron la invitación, junto a nuestros miembros del Instituto Municipal, para que la breve introducción la realice este viejo docente de historia de 82 años y medio de vida. No... Les agradezco porque voy aterrizando. El Clarín salió el otro día unas buenas palabras sobre alguien que sabe lo que es la estupenda dignidad de la juventud, el tremendo privilegio de la ancianidad y todos los defectos y dificultades que tiene ser viejo. Así que acá no se puede fumar, pero no hay celadores, así que no echaremos a nadie por mascar chicles o usar las escondidas los celulares. Vengo a narrarles un breve panorama de la historia lomense, unido a nuestra encarnada pasión por la labor honoraria y autárquica de un organismo municipal, iniciada con una comisión histórica que se conformó en el 1965, y transformada en Instituto Lugareño en 1971, que ha bregado un largo medio siglo, 59 años, de aportes sustantivos a todos los temas centrales de la convocatoria, a estas metas propuestas por un programa que se planificó en larga duración y que finaliza en el 2061, con metas concretas, supongo, espero, deseo, de políticas públicas plenamente apoyadas por la comunidad. Ciertamente, aunque Federico Termín hubiera propuesto este camino en acuerdo con las metas globales de la Agenda 2030 de la ONU, que mal acepto, lo confieso, al menos tampoco hubiera llegado yo al 2030. Vayamos a nuestra historia en breve y varia lección, quizás una de las últimas. No sé si se va a entregar, me quedé sin preguntar, un folleto a la salida de ustedes, no sé si se va a hacer, si no, les llegará alguna vez, en donde narramos con Alfredo brevemente algunos datos que les paso hoy a ustedes, la mayoría de los cuales no debe conocer mucho de nuestro instituto. Este Instituto Histórico Municipal de Loma fue creado el 14 de mayo de 1971, que era la otra fecha, porque Loma siempre celebró el nacimiento del municipio, el 10 de septiembre, pero las colonias, la colonia agrícola argentina, casi primera, discutible con alguna otra que pueda aparecer por ahí, fue la colonia de 1821, del 14 de mayo. Por eso creamos el instituto con esa fecha. Siendo núcleo desde sus inicios de historiadores y vecinos estudiosos del pasado lugareño, vayan contando, son 5 páginas. Durante cerca de 6 décadas realizó una labor historiográfica seria a través de sus miembros de número y de correspondientes, quienes publicaron en ediciones oficiales y privadas libros, ensayos, trabajos de historia regional y local, como asimismo comunicaciones y ponencias en los distintos congresos y jornadas de la especialidad regionales y nacionales, siendo los autores de la mayor parte de la bibliografía histórica local, editada hasta el presente, junto al periodismo, lo resalto, desde el último tercio del siglo pasado. Lo preside honorariamente el señor Intendente Municipal, Federico Termín. Cumple funciones de asesor general el secretario de Cultura, Matías Gasparrini, y nuestro actual presidente, que está a mi derecha, ejecutivo, es el doctor Alfredo Grassi, que lo conduce junto con su mesa directiva, efectuando sus sesiones privadas y públicas en el Museo Americanista de esta ciudad, sede primigenia y actual del mismo. Sobre 20 sitiales de miembros de número, actualmente hay 4 vacantes, siendo 16 los miembros que ocupan sillones nominados bajo el patronazgo de los fundadores lomenses, de sus historiadores más representativos y de algunos de los miembros fallecidos del instituto.
siendo su primera función la de promover el estudio y conocimiento de la historia del territorio comunal, sus instituciones, sus hombres y sus hechos en todas sus épocas y aspectos, teniendo a su cargo las gestiones conducentes en todo lo que concierne al patrimonio histórico, cultural y natural del partido de Lomas de Zamora. Actualmente 20 son los miembros correspondientes y 10 los adherentes a la corporación académica, a donde queremos sumar más gente interesada por la historia local. Quiero comentarles también qué es lo que se haya publicado por el Instituto. El libro de oro de la historia lomense en el 75, sus iniciales cuadernos de investigación en el 89, las series Testimonios 90-91, las del Plan de Afirmación de la Identidad Lomense 94-99, los 8 números de la revista del Instituto entre los años 2014 y 2018, la antología histórica lugareña que dirigió Alfredo Grassi con la CITAB en el 2011, el historial y digesto de nuestro instituto en el 2019. Se publicaron en medios audiovisuales varios estas cosas y últimamente las efemérides lomenses en el año 2021, material todo disponible en nuestra sede y parte en el blog que tenemos. Nuestro otro sí digo. La historia de la región lomense la veremos desde sus inicios geográficos y protohispánicos en el video posterior que dará Alfredo Grassi. Pero déjenme narrarles, acá le agradezco a Alfredo que haya puesto estas otras, porque es nuestra manera de ver, y ahí el señor que está no soy yo, es Alberto S.J. de Paula, el primer gran historiador de Lomas de Zamora. Sigo, si encuentro lo que estaba leyendo. Y en suma síntesis, ¿no? Narraré ahora una periodización extrema de nuestro Lomas de Zamora, así bautizada por don Tomás Grijera recién en 1821, con la erección de las primeras 30 suertes de chacras que sobre tierras fiscales les entregó a esos primeros ocupantes que ya estaban en los albores de nuestra patria independiente, 1821, el gobernador de Buenos Aires, general Martín Rodríguez. Pero en primer lugar reparen ustedes en especial los hombres de fe viva, los hombres y mujeres. Yo uso todavía el sistema de que los genéricos no necesitan usar masculino y femenino, discúlpenme. Los hombres de fe viva conocen imágenes de nuestra identidad católica. Desde los inicios del siglo XVI en la Pampa bonaerense, la Cruz y Nuestra Señora del Buen Aire. En los siglos XVII y XVIII, oratorios particulares en la región con distintas advocaciones de la Virgen María. Y entonces, don Juan de Zamora y sus herederas, las Beatas Enríquez, la Estanzuela de las Lomas, el Colegio de Belén de los padres jesuitas, hasta su expulsión en 1767. En 1822, nuestro primer oratorio privado de Manuel Antonio Grijera, consagrado a San Antonio y a la Virgen del Tránsito. En 1860, la llegada de la imagen a Buenos Aires, al templo de San Miguel de Nuestra Señora de la Paz, destinada a nuestro pueblo de La Paz y partido judicial de campaña en las Lomas de Zamora, fundado el 10 de septiembre de 1861. Dos primeras parroquias en el siglo XIX, Nuestra Señora de la Paz y la iglesia Santuario de la Sagrada Familia. Y finalmente la diócesis en 1967. Les expongo ahora algunas de las etapas conformadoras de nuestra historia regional, en una visión símil, genérica y ciertamente propia. Esto es la interpretación de cada uno. La arcaica, para mí, conformación del territorio y primitivos habitantes con 2 arquetipos, Pedro de Mendoza y Telomean con 10. La prehistórica, Garay, Hernandarias, Juan de Zamora, los jesuitas. La protohistórica, la Junta de Temporalidades, que se quedó con las tierras de los jesuitas, la Estanzuela del Estado, Lomas de Zamora, las invasiones inglesas, la Revolución, la Grijerada de 1811 y los arquetipos, cada cual elige los suyos, Saavedra, Rodríguez, Ballester, Grijera, la Independencia y sus arquetipos, San Martín, Belgrano, Güemes y nuestros soldados bonaerenses, al menos. Finalmente, las propiamente históricas. La primera, 1819-1829. El Manual de Agricultura en el 19 de Grijera, la fundación de la aldea agrícola lomense en el 21, la colonia escocesa de Santa Catalina entre el 25 y el 29,
la disgregación patria, Bolivia, guerra del Brasil, República Oriental del Uruguay, y los arquetipos, los colonos de ambas aldeas laboriosas y don Manuel Dorrego. La segunda, 1830-1852, Confederación Argentina, Pacto Federal, guerras internacionales y civiles. Lomas de Zamora, cuartel segundo de Quilmes, batalla internacional de Caseros. Arquetipos, Juan Manuel de Rosas, los caudillos, Chilaver. La tercera, 1853-65, Confederación Argentina y Estado de Buenos Aires, Constitución del 53, Urquiza, Mitre, guerras civiles. No se terminaron en Caseros. Lomas, parte de Barracas al sur, 1860, Reforma Constitucional, llegada de la Virgen de la Paz, 61, Pavón, 10 de septiembre, creación del Partido Judicial de Campaña en las Lomas de Zamora, construcción de su primer templo, 1864, 9 de junio, traza y reconocimiento del pueblo de La Paz, 65, entronización de la Virgen, creación de la parroquia, llegada del Ferrocarril Sur, la segunda estación después de Barracas, Avenida de Constitución, el 14 de agosto, 1867, nuestro querido, necesario y defendido cementerio municipal. Cementerio municipal. Arquetipos, segunda generación de nativos aldeanos, Victorio Grigera, Francisco Portela, Esteban Adrogué y el inglés Jorge Temperley, entre otros. La cuarta, 1866-1890, Lomas, un distrito rural. 1869, primer censo nacional, le da a Lomas 1.723 habitantes y 1.242.000 kilómetros cuadrados, que no los tenemos hoy. 1870, finaliza la Guerra del Paraguay, ni hablar de los argentinos que murieron en esa guerra. Creaciones, 1871, estación de Temperley, 73, estación de Banfield, y el partido de Almirante Brown que crea Esteban Adrogué, que se va de aquí. En 1876, Avellaneda y la ley de inmigración, ¿cuántos hemos llegado después de ellos? El primer consejo escolar y la primera comisaría en Lomas. En el 80, la generación estelar, la que hoy tanto se pondera. Roca y el predominio del Partido Autonomista Nacional. 1884, primera estación de Lavallol. 86, la de Santa Catalina. Mix, primera calle empedrada en Lomas. Y en el 88, el pueblo de Lanús. Y otras calles céntricas de Lomas son también empedradas. Bueno, estoy obligado por razones de tiempo a extremar la síntesis con las próximas. Ya estas están apretadas como zumo de limón. La quinta, 1891-1910, censo nacional de 1895. Está mal listo. 17.232 habitantes en Lomas. 96-97, siempre le digo a los diarios de la Nación, del diario La Unión, que tienen el 97 y yo tengo el 96. Pero ahí están los que me discuten, peleo. En la historia, el revisionismo es una obligación de metodología histórica. Cada cual sabe a qué me refiero. Muy bien, ahí estamos entonces con La Unión en 1897, vamos a poner. Diario, en el 97, el cementerio de disidentes de Lavallol. En el 900, la guía de Lomas de Zamora, que quien la encuentre no la pierda, de Siciliano. Tiempos de Manuel Castro, que muere en 1910. Todavía la calle la tenemos. Tiempos de Manuel Castro, digo bien. Por ley, junto al partido todo, entiendan bien lo que digo, 1910. Esto lo dice Norberto Candaosa conmigo y tenía razón. En 1910, por ley, se crea la ciudad de Lomas de Zamora, pero abarca todo el partido. Los legisladores provinciales no supieron distinguir lo que era la cabecera del pueblo, que era el pueblo de La Paz, de lo que era todo un distrito que era sobre todo de carácter rural. ¿Modificar la ley? No. Pero cuando decimos la ley de la ley de la ciudad de Lomas de Zamora, estábamos dando hasta el partido de Esteban Echeverría dentro, porque Esteban Echeverría se independiza como partido en 1913. Es otra historia. Sigo. La sexta, 1911-1942. Es arbitraria estas divisiones que hago, por una razón de tiempo. Cincuentenario del partido de Lomas, 1911.
1912, ley Sáenz Peña, gobiernos radicales entre el 16 y el 30, pero aquí tiempos de Felipe Castro y los conservadores en Lomas. Revolución del 30, la década infame, Forja, algunos personajes de la época, los que elegí. Ustedes pueden elegir otros. Pairó, que vivió aquí. Lugones, Mosconi, Palacios, Justo, Saavedra Lamas, nuestro primer premio Nobel, Monseñor Chimento y el profesor Ángel Bassi, para poner positivistas, católicos y la Argentina toda. Y la Argentina toda. La séptima, 1943-1954, Revolución del 43, Farrell y la fundación del Partido de Lanús, 29 de septiembre del 44, 45, 17 de octubre, Día de la Lealtad, 46, Presidencia de Juan Perón, 47, cuarto censo nacional, sobre casi 16 millones de habitantes en el país, en Lomas había 127.880, 1949, nueva Constitución Nacional, en el 52, la muerte de Evita, la segunda presidencia de Perón, y algunos personajes de la época, algunos, Quijano, Cámpora, Sabatini, Balbín, Ardoy, que era un conservador que era de Lomas originalmente, Husay, otro premio Nobel, año 47, Monseñor Shell, el evangelizador de Lomas, Bianchi Silvestre, Bosco, son los que elegí yo. La octava, 1955-1970, Revolución Libertadora, Resistencia Peronista. 58, gobierno de Frondizi. Allende, vecino de Banfield, gobernador de Buenos Aires. Boffi, intendente. 57, creación de la diócesis de Loma de Zamora por Pío XII, cabecera de varios municipios. 60, censo nacional que daba a Lomas de Zamora 275.219 habitantes. 1965, Bustos en Lomas, creación de la Comisión de Estudios Históricos. 68, creación del escudo de Lomas de Zamora. 70, creación de la Comisión Pro Universidad Nacional de Lomas y algunos personajes de la época, Framini, Cafiero, Allende, Leloir, otro premio Nobel, 1970. La novena, 1971, y le puse a nuestros días, porque aquí la historia ya enflaquece. ¿Por qué? Bueno, en el 71 pasa de todo, por eso lo decimos y porque tiene relación con nuestro instituto. Se crea la Universidad de Lomas, se crean los tribunales, se crea la región sanitaria sexta que abarcaba 9 municipios, pero este análisis histórico provisorio, sujeto a las investigaciones, acorde al viejo método histórico, que lo tengo yo, es clásico, porque yo también soy viejo, del lapso de desclasificación de documentos secretos. Solo reconocemos ciertos análisis periodísticos. Pero el 14 de mayo del 71, creación del Instituto Histórico Municipal de Lomas de Zamora. Y para finalizar, ya andamos con menos páginas. Sí, 2 páginas más. Algunas acotaciones sobre la labor del instituto y sobre qué gente ha trabajado. La historia se hace sobre todo con pueblos y hombres anónimos. Hay pocas estatuas, algunas no merecidas, pero hay innumerables personajes de la heroicidad que son desconocidos. Así que, teniendo eso en cuenta, señalo, no obstante, quienes han trabajado en esto. Quiero sencillamente destacar el sostenido trabajo en estos casi 60 años de nuestro instituto en la investigación histórica y en la defensa y difusión de todo nuestro patrimonio histórico, cultural y natural. Queda mucho por hacer. Hay cosas que hemos perdido y no pudimos defender, pero escuchen esto. Todos los monumentos históricos nacionales reconocidos en nuestro distrito, que tramitáramos durante su existencia, gracias a la ejecutividad final de nuestro máximo historiador local, el arquitecto Alberto de Paula, quien presidió muchos años dicha Comisión Nacional y era miembro de nuestro instituto, son hoy una palpable muestra. No respetar lo que la Comisión Nacional señala sobre la identificación, señalización y demás deberes de conservación del patrimonio cultural es una responsabilidad directa de nuestra comuna. Vaya, para que lo tengamos en cuenta.
Las múltiples jornadas que organizamos y en aquellas nacionales, provinciales y regionales, donde participaron nuestros miembros, se contó con importantes ponencias aprobadas dentro de las mismas. Ellas consta en las actas prolijamente llevadas por nuestra entidad. Los más caracterizados vecinos historiadores de la zona formaron parte de su membresía. Historiadores en gran parte fallecidos que honran al partido y a nuestra ciudad. En particular escribieron páginas y libros memorables como Julio Grigera, Rafael Portela Barilati, Dora Goas Grigera, Carlos Duccini, Juan Luis Stoppini, Rafael Portela Barilati, Dora Goas Grigera. Volví, me pasé el renglón. Alberto de Paula, Néstor Onsari, Luis Leñani, Luisito Rivas, Carlos Mujico, Jorge Hualco, Luis Buján, Eduardo Zabalegui, Alberto Fortacín, Juan José Manco, Héctor Portero, Eduardo Costa, Alberto Baliña, Eduardo Corrado, Norberto Candaosa y Enrique Bonomi. Y los que aún vivimos. Todavía tenemos algunos. Yo tengo muy poca cuerda, pero tengo gente que viene atrás para que haya generaciones que nos sucedan. Liliana Ramírez, Silvana Rodríguez, Blanca Ricardi, Cristina Echazarreta, Margarita Casas, Aide Epifanio, Carlos Fernández, Alfredo Grassi, Jorge Williamson, Natalio Echegaray, Gabriel Musilo, Jorge Deschamps, Carlos Nicolás Pesado Ricardi, Hugo Bento, Mario Tusiani, Oscar De Masi, Federico Guerra, Luis Leticia, Jorge Origone, Roberto Elizalde, Carlos Liotta, Roberto Vicchio, Rudy Varela, Eduardo Marcet, Pedro Campomar Rodger, Víctor Raffo, Carlos Moreno, Guillermo Galeano, Horacio Calegari y un servidor, con mis disculpas por algún olvido. Estoy buscando acá, sí, acá lo dije. No, porque veo a 2 o 3 historiadores, no los llego a mencionar, tengo un duelo a la salida. Bueno, ¿qué más? Bueno, les he narrado ya las principales publicaciones editadas por el Instituto, ya se las dicté al principio. Vamos a ver si este material después se lo dejamos al municipio. Pero también pueden recurrir a Lomas de Zamora, una historia con futuro, que editó la municipalidad con Lomas los 150 años. Un muy buen libro. Participó en algo el instituto, pero fue hecho por gente ajena a Lomas. A Lomas, sí, lo digo con toda franqueza. Y a los importantes suplementos del diario La Unión, aparecidos con intermitencias desde 1911, a los números especiales del diario La Provincia y artículos de historia lugareña en Noticias de Lomas y en periódicos de Lavallol, entre otros. Que hay más libros y autores con historias lugareñas, pero no tengan dudas. Yo comento los que he tenido, consultado y leído en mi ya larga vida dedicado a bregar por la identidad lomense, que es esta convocatoria, que hoy no se ha visto potenciada por una política pública, insisto, una política pública con la que se compromete la actual administración municipal. Y termino. ¿Qué desafío les propongo, queridos amigos que aguantan un pesado 15 minutos? Ustedes pueden indagar esos arquetipos de la heroicidad del trabajo, de los gobernantes, de la política, de los evangelizadores, de los legisladores, de la literatura, de la medicina, de la justicia, de la docencia, del arte en general, del deporte, etcétera, en nuestra historia local, y sumar aportes desconocidos, aún que robustecerán nuestra vida colectiva en este lugar que Dios nos dio por hogar, aunque para el mundo seamos ignotos, pero para Lomas ilustres. Bueno, como si fueran mis antiguos alumnos, ¿qué bibliografía indispensable este viejo profesor puede recomendar aparte del material que ya hemos señalado? Solo 12 títulos. De Paula Alberto, desde sus orígenes hasta 1861, editorial de la provincia de Buenos Aires, 1969. De Carlos Mujico, sí, aquí vivieron, de Grigera Dualde, taller 494. De Leñani Luis, el gran Leñani, Un Lomas que yo he visto y Orígenes e Historia de Lomas de Zamora, que tuvo 6 ediciones, la última de 1996. De Juan José Manco, hablo de gente con pensamiento nacional permanente. Adiós viejo Lomas, taller 4, 1992. De Carlos Fernández, La identidad a modo de recuerdos, edición del autor de 2008. No son folletos, son libros, ¿eh? Los libros, para ver cuáles son, se tienen que parar.
Claro, hay que trabajar bastante para tener 500 páginas, 600 páginas, con ilustraciones. Después hay folletos, eso es otra cosa. Sí, porque a esta altura, pecado de cualquier tipo, pero de omisión, no me lo pidan a mí. No me pidan pecado de omisión, por algo me tiene medio raliado. Fernández, Zabalegui, el gran concejal. Eduardo Zabalegui, el honorable Consejo Deliberante, que acá hay unos cuantos concejales, les editó Las calles de Lomas de Zamora, un libro que hay que reeditar bien, porque fue impreso muy mal, se deshoja y el que tiene lo tiene que andar anillando. Un librito para reimprimir en esta campaña que podemos iniciar. Hualco, el que fue diputado, y Alberto de Paula, Temperley y su historia y su gente, Pleamar 1992. Bento, que está por acá, con Musilo, Hitos y mitos de la historia de Lomas de Zamora, con la editorial de él, 210. Y también Bento y otros, Lomas de Zamora, 150 años. Historias de vida e historias de vidas. Noticias también, 2010. Cristina Chazarreta, ese libro que se llama El cementerio de Lomas de Zamora, San Martino, 2017. Mortuorio, tétrico, no. Media historia de Lomas de Zamora está en esos ancestros que están ahí, esperando la vida eterna. Finalmente, Candaosa, este libro que es el último que tenemos editado, a ver, vamos a entendernos, no por el instituto, está editado en forma privada. Esto no se deshace, está bien hecho. Por Editorial Duncan, 2022. Y finalmente el mío, para hacer una propaganda, por eso no lo traje, Tomás Ligera, el fundador de Lomas de Zamora, un arquetipo de la patria, Editorial Maizal, 2021. Casi no lo iba a hacer, ¿no? Son 2 minutos más. Espero que el señor intendente, no toman esto como un... Es un desafío, el desafío es para todos. Entonces, cuando a mí me invitan por el instituto, invitan a Grassi, nos reunimos con los funcionarios principales, el secretario de Educación, yo sentí que esto es una política pública de largo aliento, ya les comenté, ¿no es cierto? ¿Hay algún nené, algún bebé acá que va a llegar al 61? Bárbaro. Pero esas son políticas de largo aliento. Eso es mirar el más allá. Esas son provisiones necesarias. Yo tengo una gran confianza de que esto sea un desafío para todos, aunque yo no lo pueda ver. Yo puedo ayudar 3 años más, 4 años más. ¿Cuánto me dan de vida? Tengo un montón de cosas. Tengo 82 años y medio. Los Inmortales son una pizzería muy buena en la capital. Siempre lo digo. Termino. Aplaudamos a los políticos. Yo soy un charlatán. Escuchen esto. Yo creo, les sugiero, ¿no? Gracias, me dice, Carlos, por favor. Yo les sugiero que la creación de una comisión multisectorial, muy problemática porque hay que tomar a todos, pero que el intendente lo presida y el que no anda bien, simplemente a la casa. Realizando un relevamiento para el conocimiento público y de sus futuros integrantes. ¿De qué? Para que no crean que solo está el Instituto Histórico dentro del municipio trabajando. Organismos municipales a la fecha con intervención en estos temas, a saber, dependencias municipales, comisiones especiales existentes a la fecha, relacionadas con la temática del patrimonio. Hay muchas. Yo no las conozco todas, pero conozco algunas. Institutos, asociaciones y juntas barriales del distrito, conocidas o registradas por la municipalidad, como se registran las ONG y las sociedades de fomento. En cada barrio debe haber un historiador o alguien que juntó cosas. Y algún hombre, perdónenme las mujeres, porque las mujeres son muy organizadoras, donde ven muchos papeles, los tiran, ¿vio? Entonces, a las mujeres hay que despertarles el ánimo histórico, pero una vez que se lo despiertan, conserva la foto de la tía abuela y ponele atrás el nombre, porque nadie se va a dar cuenta quién es mañana. Entonces, tenés la historia familiar, se empieza por las historias familiares, acá hay gente que está trabajando en eso. Las historias orales, se recogen, hay muchas historias, las historias de cómo se cocina, de cómo se vive, de la huerta, hay muchísimos
ribetes y temas para hacer. Bueno, así que esas periodismo local y cronistas que han difundido y difunden temas históricos del patrimonio cultural y de la identidad lugareña. Y museos, bibliotecas, coleccionistas aldeanos, que las cosas se van a la basura, se tiran. Hay que despertar, hacer un censo de coleccionistas con objetos de patrimonio y documentación de referencia. Bueno, si se forma esa comisión, y el intendente verá si lo hace o no, que se deberá asignar a la tarea que los responsables de su integración acepten, por sí, por los miembros a los que representan, y llevarse por secretaría la cumplimentación de las tareas fijadas de común acuerdo en el plenario de la misma. Cierro, siendo indispensable que el Departamento Ejecutivo, que el Honorable Consejo Deliberante, aguántense a un vecino contribuyente que esté al día con sus impuestos, fijen las políticas públicas sobre los específicos temas de esta convocatoria extraordinaria de Otermin y sus plazos inmediatos, para que la opinión pública, ciudadana, otorgue credibilidad a lo programado para el lapso tan prolongado de la vida del distrito. Asumir este compromiso de participar en esa comisión que pudiera tener el carácter de ejecutiva nos honraría a todos. Galmarini, Otermin. Gracias por el aguante. El placer de escuchar al profesor Carlos Pesado Palmieri en este desafío, ¿no?, de políticas de Estado, construir políticas de Estado a nivel municipal de cara a lo que es el Bicentenario de Lomas de Zamora. A continuación será el turno de escuchar al profesor Alfredo Grassi. Buenas tardes. Bueno, ya Carlos dio un panorama general, así que yo lo voy a hacer a través de imágenes. Voy a tratar de compactar algo de lo que ya dijo. Vamos a hacer también una pequeña clase de geografía y de historia local. Primero vamos a comenzar por qué se llama Lomas de Zamora. Y en el caso de Lomas, vamos a empezar por la parte geográfica. Vamos a tratar de meternos en esta imagen. Olvidémonos de los edificios. ¿Ven ahí? Olvidémonos de las calles, de los edificios, y tratemos de meternos en este túnel del tiempo, en ese paisaje de cómo era Lomas de Zamora en el pasado. Todos sabemos, lo vimos en el colegio, en la escuela, que la provincia de Buenos Aires, Lomas de Zamora, está dentro de la región pampeana. Y pampa significa planicie sin árboles. En la provincia de Buenos Aires no había árboles. Los únicos árboles que había, junto a algún curso de agua, era algún tala o algún sauce. Pero en la planicie, en la llanura, no había. Lo que había sí eran pastos altos, lo que llamaban pastos duros. Pero si nosotros miramos la provincia de Buenos Aires, no es una planicie perfecta. Pampa significa planicie sin árboles, pero no es una llanura perfecta, porque tenemos distintas regiones dentro de la provincia de Buenos Aires. Tenemos, por ejemplo, una pampa deprimida, una planicie que es una llanura con algunas depresiones ocupadas por lagunas, la laguna de Chascomús, de Ranchos, de Monte, de Lobos. Tenemos dos regiones serranas, una la de Tandilia, que son las sierras más antiguas del mundo, que no llegan a 600 metros de la era precámbrica, y el sistema de Ventania, que tiene el doble de altura, llega casi a 1200 metros. Entre las dos tenemos lo que se llama la planicie interserrana. Hacia el sur, los meridionales de Ventania, y al noroeste de la provincia de Buenos Aires, lo que se denomina la Pampa Alta. Mientras acá nosotros tenemos 25 metros en Tuldera, Temperley, Lomas y Banfield, la estación más o menos 18 metros sobre el nivel del mar, el cementerio de Lomas 10 metros sobre el nivel del mar,
en el noroeste de la provincia, y siempre dentro de esta planicie estamos en 70, 80, 90 metros sobre el nivel del mar. Después tenemos un delta, que es un conjunto de islas de origen sedimentario. Y por último, la pampa ondulada, que justamente en este mapa del partido de Lomas de Zamora, lo que hice ahí es colorear las distintas alturas. Del verde más oscuro, las lomadas más altas. Históricamente acá había dos zonas bien diferenciadas. Hacia el norte, una zona baja inundable, conocida como la zona de bañados, y hacia el sur, la zona de lomadas. Estas lomadas, como dijimos recién, Turdera más o menos está en 25 metros, pero si nos vamos hacia Villa Albertina o hacia el Riachuelo, pasamos de 10 a 5 metros sobre el nivel del mar. Esas lomadas están recortadas por cursos de agua, como el Arroyo del Rey. Tenemos el arroyo de Ginocchio, que pasaba por la quinta de Ginocchio, que nacía en las cercanías de la estación de Temperley, y que cuando pasaba al partido de Lanús, se llamaba ese arroyo Galíndez, porque pasaba por la chacra de Galíndez. Y más hacia el este tenemos el arroyo de las Perdices. Vamos a la parte histórica. Con esto geográfico así rápido, es para demostrar por qué se llama Lomas, justamente por el paisaje ondulado que tenemos en nuestro distrito. Y del punto de vista histórico, bueno, en el caso de Buenos Aires ya había fracasado Pero de Mendoza en 1536, intenta regresar, muere en su viaje de regreso y estos primeros hombres se quedan hasta 1541, que desmantelan todo y se van para Asunción. Pero en 1580 llega Juan de Garay a la ciudad de Buenos Aires para fundar la ciudad de Trinidad y Puerto Santa María de los Buenos Aires. Él venía de Asunción, en 1573 funda Santa Fe y 7 años después llega a esta ciudad de Trinidad. Lo que estamos viendo ahí serían las inmediaciones de Plaza de Mayo. Estamos sobre la barranca del río, digamos sobre Leandro en Alem, Paseo Colón. Ahí estaría ubicada la casa de gobierno. Y estos primeros hombres que llegaron acá clavaron estacas en el piso y con sogas fueron midiendo en varas. Una vara es 0,86 centímetros, no llega a ser 1 metro. Y en las leyes de India establecían que primero había que delimitar la plaza principal. Hoy la Plaza de Mayo tiene 2 manzanas. Esta plaza original era de una sola manzana que estaba frente al Cabildo. La otra manzana era para edificar. Después venían las calles, que tenían 11 varas de ancho. Por eso las calles del microcentro son muy angostas. Y después venía el amanzanamiento. Cada cuadra tenía 140 varas por 140 varas. Que eso después se fue repitiendo en distintas ciudades de toda Hispanoamérica, inclusive del interior de nuestra provincia. Y de esas manzanas, Garay le repartió lo que se llamó las suertes de solares. A cada hombre que acompañaba a Garay le entregó 1/4 de esa manzana. La dividió en 4 y a cada cuarto le tocó a uno de estos que acompañaron a Garay. Ahí vemos en la línea marrón la línea de barranca. Por eso vemos ahí en la parte inferior de negro donde está ubicada el fuerte de Buenos Aires sobre la barranca. Lo que está en rojo es el amanzanamiento orientado a rumbo lleno, norte, sur, este, oeste. Las líneas que salen de la ciudad, una es la avenida Rivadavia. Todos los caminos principales se llamaban Camino Real. Por eso en los mapas históricos, uno mira la provincia de Córdoba, de Mendoza, va a encontrar Camino Real. Nosotros también teníamos nuestro Camino Real, que es la avenida Hipólito Yrigoyen. Bueno, la avenida Rivadavia, que se va a convertir en la ruta nacional número 7, era Camino Real. Hacia la derecha vemos otro Camino Real, que es la avenida Santa Fe, que era el camino
que comunicaba con la ciudad de Santa Fe, porque las dos ciudades cercanas a Buenos Aires eran Córdoba, 1573, y Santa Fe, 1573. Y a la derecha, otra vez la línea de Barrancas. Y vemos unas líneas, porque después que Garay repartió la suerte de solares, repartió las suertes de chacras, que eran para huerta, para ganado menor. Y eso tenía que estar, según las leyes de India, cerca de la ciudad para abastecer justamente al poblado. Y Garay lo que hizo lo mismo. Como no había referencias, imagínense todos pastos duros, no hay árboles, y bueno, tomó como eje la barranca y le dio 400 varas de frente por 1 legua de fondo. Por eso hay una avenida que se llama el Fondo de la Legua. Y bueno, estas eran las chacras que se llamaban del Pago de Monte Grande, que no tiene nada que ver con Esteban Echeverría. Y después Garay repartió las suertes de estancias y tomó como eje para repartir los ríos. Y ese conjunto de estancias llevaban el nombre de Pago. Y el Pago llevaba el nombre del río. Por eso está el Pago de Luján, el Pago de Areco, el Pago de Arrecifes, el Pago de la Matanza, el Pago de la Magdalena. Y ahí vemos esa repartición de estancias. Apretadamente ahora vamos a ver qué pasó en toda esta zona. Bueno, fíjense que acá también se tomó como punto de arranque el riachuelo, ahí lo vemos antes de ser rectificado, con los meandros, con las curvas que describía el riachuelo de los navíos, y tenemos este personaje que es Juan Andrés Antonio Zamora, que el 30 de noviembre de 1699 va a nacer en Sevilla, en España, y que en 1737 Juan de Zamora le va a comprar a Pedro de Espinosa la estancia que ya en esa época se conocía con el nombre de Cabezuelo, porque estaba justamente sobre una lomada de, les dije recién, más o menos de 10 metros sobre el nivel del mar, que sobresalía en la zona de bañados, y este casco de estancia estaba cerca del cementerio de Loma. En 1765 Juan de Zamora se la va a vender a los jesuitas, y que 2 años después, desgraciadamente, los jesuitas son expulsados de toda América, así que tuvieron que abandonar justamente esa estancia. Estancia que llegaba más o menos a lo que sería Oliden, para tener una referencia, desde el riachuelo, y que abarcaba gran parte de Lomas e inclusive también Lanús. Donde vemos ahí Francisco de Arce sería lo que hoy es Temperley. Y la parte de Gaspar de ahí, de Avellaneda, sería parte de Lavallol, Santa Catalina y Bunge. Ahí tenemos más o menos en la imagen satelital la ubicación del casco de Juan de Zamora en las cercanías del cementerio. Para 1819, el partido de Loma de Zamora, que lo vemos ahí sombreado de color gris, vemos con cada numerito los distintos propietarios que había. Pero en la estancia que figura ahí, que era del Estado, ahí mandaban a pastar los caballos del fuerte. Y después de a poquito se fue como ocupando. Este es un antecedente para tener en cuenta, porque después aparece la repartición de chacras. Pero hay un personaje que tenemos que tener en cuenta y que en el libro de Carlos relata muy detalladamente toda su historia, es don Tomás Grigera. En 1753 nace en la ciudad de Buenos Aires, estaba casado con Margarita Casavalle, tiene 12 hijos y se va a radicar al oeste de la ciudad de Buenos Aires. Tengan en cuenta que para esta época nosotros, en lo que hoy es la capital federal, había 3 pueblos. Uno es la ciudad de Buenos Aires, otro es Flores y otro es Belgrano. Con esos 3 pueblos se formó en 1880 la capital federal. En 1806 va a intervenir defendiendo la ciudad contra las invasiones inglesas. En 1810 va a participar del Cabildo Abierto
en 1811 de los sucesos revolucionarios que va a estar a favor de Saavedra. En 1815 va a recibir el título de tasador público de quintas y chacras, y en 1819 justamente va a escribir el primer libro, que sería el primer manual de agricultura. El 14 de mayo de 1821, el gobernador Martín Rodríguez va dentro de esta zona de lomadas, dentro de lo que era la chacra o la estancia del Estado, va a repartir en 30 chacras que tenían 4 cuadras de frente por 4 cuadras de fondo. Digamos, cada chacra tenía 16 manzanas. Cada una dividida al principio por una zanja o por un cerco, para poder diferenciar. Ahí vemos los distintos propietarios. Ahí en la parte central, que se ve como un rectangulito, sería lo que divide el eje, es el Camino Real, que es la avenida Hipólito Yrigoyen. Bueno, acá también se hizo lo mismo que hizo Garay, por eso se los mencioné al principio. Clavaban huesos de algún animal muerto o algunos maderitas, y con sogas fueron midiendo en varas, y así fueron marcando la delimitación de cada chacra. Teníamos el Camino Real, Hipólito Yrigoyen, el Camino de la Diligencia, la avenida Alsina, Almirante Brown, y más para el oeste, el Camino de las Tropas, que sería Frías Santa Fe. Y el otro eje es Pereira Lucena, que ahí tenemos la famosa 3 esquinas. Acá vemos una placa que hasta hace poco estaba en la estación de servicio acá, Yel. No sé si la sacaron para guardar o se la robaron, pero ya no está más. Al año siguiente, y como no había, como ya contó Carlos, ninguna capilla, ningún templo católico, bueno, en la chacra del capitán Manuel Antonio Grijera se va a establecer un oratorio bajo la advocación de Nuestra Señora del Tránsito y de San Antonio. Esta oratorio, capilla, estaba acá cerca, acá unas cuadras, en Alvear y Riviera, que nosotros hace 2 años colocamos esta placa que vemos ahí, con un QR que uno acerca el celular y relata una breve reseña histórica. En la parte superior derecha tenemos ahí la imagen de Nuestra Señora del Tránsito, que tiene 200 años, que estaban en la capilla del Hospital Gandulfo y hoy se encuentra en la catedral. Y abajo, bueno, distintos elementos de ese oratorio que están en el Museo Municipal. En 1825 tenemos la primer colonia de inmigrantes escoceses que se instalan en Lomas de Zamora, la colonia de Santa Catalina. Y es la primera, porque muchos libros de historia parece que la primer colonia de inmigrantes es la colonia Esperanza en Santa Fe. Pero en realidad la primera es esta, 1825. La diferencia es que esta no perduró, la otra sí. Así que tenemos esta sobre campos de Félix Castro y también de Juan y Guillermo Parry Robertson. No eran propietarios, no tuvieron suerte, tuvieron sequías y bueno, y fracasó, así que después se dispersaron por distintos lugares. En 1858 tenemos la Quinta de los Leones, monumento histórico nacional, que es la quinta de don Esteban Adrogué, que fue un gran participante de distintos hechos y acontecimientos acá en Lomas, y que después va, dentro de sus tierras, va a fundar el pueblo que se llamaba Almirante Brown. Después se lo cambian por Adrogué. En 1858 la primera escuela, ubicada en las 3 esquinas, Pereira Lucena y Hipólito Yrigoyen, donde está hoy la estación de servicio, con 2 personajes, Catalina Rodríguez y Carlos Croce. El 16 de diciembre de 1860, el gobernador de Buenos Aires, Bartolomé Mitre, pone la piedra fundamental del templo, hoy la Catedral Basílica,
consagrada bajo la advocación de Nuestra Señora de la Paz, que fue por inspiración de Esteban Adrogué sobre los predios que eran de Victorio Grigera, que él va a destinar también la plaza principal y los edificios para el centro cívico. Nuestro territorio dependíamos a partir de 1611 del pago de la Magdalena, en 1785 del partido de Quilmes, quiere decir que cualquier trámite que había que hacer teníamos que ir hasta Quilmes, teniendo en cuenta que para esta época no existían los puentes. Se dice que el primer puente de la provincia de Buenos Aires es en Luján, que está a 4 cuadras, estaba a 4 cuadras detrás de la Basílica de Luján. Pero nosotros para esta época no teníamos puentes. Entonces, si uno tenía que ir a Quilmes o tenía que ir a Buenos Aires para hacer un trámite, para comprar, o casarse, tenía que cruzar el riachuelo o los arroyos con las Perdices, el de Quinoquio, la Cañada de Gaete, para poder llegar a Quilmes. Y en época de lluvia todo eso se inundaba y era complicado con los caminos de tierra. En 1852, cuando está el gobierno de Valentín Alsina, vamos a pasar a depender de Barracas al sur, que sería Avellaneda, Y el 10 de septiembre de 1861 se promulga la ley que se crea el Partido Judicial de Campaña de Lomas de Zamora. Y en 1862 asume el cargo de primer juez de paz Francisco Portela. Antes estaban los alcaldes de Santa Hermandad. Tengan en cuenta que en 1821 se suprimen los cabildos. El único cabildo que había en la provincia de Buenos Aires es el de Luján, porque el otro es el de la ciudad de Buenos Aires. Así que en 1862 asume Francisco Portela. 2 años después, 1864, y tomando como base las chacras de 1821, cada chacra se dividió en 4 y apareció el nuevo trazado de calles. Por eso, si nosotros nos fijamos, cada 4 cuadras, las calles son más anchas que las interiores de cada chacra. Tanto en una orientación como en otra. El agrimensor fue Manuel Eguía, que va a delinear el trazado y se le da el nombre, que es el verdadero nombre, Pueblo de la Paz. Nuestra ciudad se llama Pueblo de la Paz, que se establece, el gobernador Mariano Sabrén reconoce la erección del pueblo, y el 9 de junio de 1864 el gobernador de Buenos Aires, Mariano Sabrén, resuelve favorablemente que sea denominado de La Paz y también favorable la creación y el trazado del pueblo. Por eso este año estaría cumpliendo 160 años el pueblo de La Paz de las Lomas de Zamora. Al año siguiente, en 1865, se va a inaugurar el templo parroquial, el primer templo, y se va a intronizar la imagen de Nuestra Señora de la Paz. Y la persona que va a donar esa imagen, que la van a traer de Barcelona, es doña Juana Zorrilla y Casaballe. Las postas. Bueno, en la Argentina teníamos grandes distancias para llegar a Jujuy, para llegar a Mendoza, para pasar a la Capitanía General de Chile o para ir hacia Asunción. Bueno, teníamos grandes distancias. Así que más o menos cada 20-25 kilómetros había una posta. Las postas eran una parada, como vemos ahí, donde lo que se hacía era cambiar los caballos, que la gente bajara a descansar y después seguir camino. Pero los primeros carruajes eran no tirados por caballos, sino por bueyes. Y por eso tenían esas grandes ruedas, porque no existían los puentes, Así que para poder cruzar los distintos cursos de agua. Nosotros también teníamos acá en Lomas nuestra posta, que es la posta La Botija, en Avenida Alsina, entre Balcarce y Fonrouge, sobre el camino de la Diligencia, en la Avenida Almirante Brown, o Alsina. Ahí vemos donde está hoy la terminal de ómnibus 266. Tenemos
que desapareció la imagen. Bueno, en Frías, en la calle Molina Rotea, teníamos ahí una parada, un almacén, en lo que se llamaba el Camino de las Tropas, y el almacén Santa Rosa. Bueno, las tropas de ganado que se llevaban al matadero hacían una parada en ese lugar. En 1865, en realidad en 1864 llega el ferrocarril, pero para 1865 se van a construir 77 kilómetros de vía, y el 14 de diciembre de 1865 estas vías del ferrocarril Sud de Capital Inglés van a llegar a Chascomús. Tengan en cuenta que en 1857 se establece en la Argentina el ferrocarril Oeste, con capitales privados, y lo que sería el ferrocarril Oeste. Y acá el ferrocarril Sud va a instalar la estación de Lomas de Zamora. Lo que estamos viendo acá es la foto original de nuestra estación de Lomas, que es igual, si alguno ha ido a Jepener, está tal cual. Así que si uno quiere ver cómo era la estación de Lomas, vayan a Jepener y la van a ver tal cual como la estamos viendo en esta imagen. Veníamos sufriendo en la ciudad de Buenos Aires y en esta zona epidemia de cólera, después también de fiebre amarilla. Así que en 1867 se habilita el cementerio de Lomas de Zamora. En 1897, debido a la colectividad británica en toda la zona, el cementerio Decidente sobre la calle Garibaldi, ahí en Lavallol. Y en 1913 se inaugura el cementerio israelita. Temperley. Bueno, la fecha de fundación es el 16 de octubre de 1870. Acá con el tema de las fundaciones es un tema también para ver, porque muchos pueblos no tienen una fecha de fundación, porque muchos surgen por los loteos, pero a veces no hay una fecha exacta de decir cuándo se fundó, como en el caso de Garay. De Garay sí hubo una fecha de fundación. En este caso se toma la fecha de fundación de Temperley, el primer loteo, que fue el 16 de octubre de 1870. Temperley participó mucho en toda esta zona, tenía su comercio en Buenos Aires, exportaba lanas, participó acá en la construcción del templo, participó en la municipalidad, accionista del Teatro Colón, de la sociedad rural. Bueno, fue un gran partícipe. Lo que estamos viendo ahí es el plano de Temperley. En la línea inclinada que ven ahí, que son las vías del ferrocarril, aparece ahí en chiquito la estación de Temperley, que no estaba donde está hoy el edificio de la estación, sino que estaba sobre la calle General Paz. Y bueno, está ubicada ahí porque le daba a la entrada, a la calle que le daba la entrada al casco de la chacra de Jorge Temperley. Después se va a trasladar donde está hoy, en la década del 80, donde está hoy la estación de Temperley. Vemos ahí el parque, diseñado por el TAIS, vemos el casco, porque después Jorge Temperley se lo va a vender al presidente de la Nación, Nicolás Avellaneda. Y esta va a ser su quinta, como si fuera la quinta presidencial, hasta que, bueno, después Nicolás Avellaneda muere, pero la familia siguió viviendo ahí hasta 1920. Vemos una plaza que nunca existió, ahí a la derecha, sino que se hizo para que le aprobaran el plano. Pero en 1871 aparece la fiebre amarilla, que produjo una gran cantidad de muertes en Buenos Aires y también en nuestra zona. Y muchas familias de Buenos Aires empiezan a venirse para este lado. Entonces aparecen lo que se llamaban las quintas de veraneo, en Banfield, Lomas, Temperley y Adrogué principalmente. En 1873, bueno, aparece la estación de Banfield y también los primeros loteos en este lugar. Eduardo Banfield, que fue gerente general, muy reconocido y muy querido también, y estaba muy enfermo, ya desde chico sufría de una enfermedad, y regresó a Inglaterra, después volvió,
seguía enfermo y después muere, así que en reconocimiento se le pone el nombre de Banfield a la estación y a la ciudad. En 1873 tenemos la iglesia anglicana Santísima Trinidad en Cerrito y Almirante Brown, también debido a la colectividad británica que había traído principalmente el ferrocarril del sur. En 1876, bueno, tenemos ahí la construcción del edificio municipal, que lamentablemente, bueno, se tiró abajo. Y en 1938, el arquitecto Alberto Bogani va a construir con un estilo Art Deco el edificio municipal, conocido siempre como Palacio Blanco, que es el que hoy tenemos. Debido a la colectividad italiana, se establece la Sociedad Italiana en 1882 y en 1933 el Teatro Coliseo. En 1891 el Lomas Athletic Club, también con un gran aporte del Ferrocarril del Sur. En 1893 se coloca la piedra fundamental de la parroquia Sagrada Familia de Nazaret, sobre la calle Maipú, en Banfield, que fue consagrada y fue padrino el Papa León XIII. Ahí en el planito abajo, este plano es de 1896, vemos la edificación que había en esa época y en rojo la ubicación de la iglesia. En 1895, que está ubicada acá a unas cuadras, la Iglesia Evangélica Metodista. En 1896, el Club Atlético Banfield, que se va a reorganizar en el año 1904. En 1897, el Colegio Barker, que aparece como el Barker Memorial Hall. Barker era el gerente del Ferrocarril del Sur. Hoy es Colegio Barker sobre la avenida Mex. El diario La Unión, según Carlos, 1896, y si no, será 1897, que estaba a la vuelta de la catedral, el edificio original. En 1900 aparece la Asociación Popular de Educación Antonio Mentril. Y en 1913 se inaugura la Biblioteca del Maestro. En 1901 se funda en Banfield Oeste el Gascón Lawn Tennis Club. En 1902 se funda oficialmente el Círculo Católico de Obreros sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. En 1904, en terrenos de la familia Gandulfo, donde está el hospital, pero a unas cuadras, se inaugura el hipódromo de Lomas, que duró hasta 1910 y se va a trasladar después a Longchamp, frente a la estación de Longchamp. Y hubo un problemita ahí, parece que no, una mala jugada, así que se va a incendiar una de las tribunas y duró hasta 1913. Y en 1914 se inaugura el hipódromo de Temperley, en la quinta del doctor Cabré, que su quinta estaba sobre Almirante Brown, Pasco, Hueva Perón, Cabret y Triunvirato. El doctor Cabré, que era el que creó el Hospital Neuropsiquiátrico en Oppendorf. En 1905 llegan las Hermanas Azules de Francia, el Colegio Inmaculada Concepción, que comienzan las clases en 1908. En 1905 tenemos el Teatro Español, también la importante colectividad española. Para esta época, de 1905, se otorga la concesión para el suministro de aguas corrientes. Se crea el Club Social Buchardo. Nace en Loma de Zamora Alberto Gallardón, que tenía un comercio de lechería, después la famosa confitería Gallardón, y también de las importantes esculturas. Y en 1905 también se va a sancionar la ley para pavimentar la avenida Pavón, General Rodríguez, Necochea, los distintos nombres que tuvo. En 1906 aparece el Hospital de la Caridad. Se va a inaugurar este hospital, que hoy lo conocemos como Hospital Gandulfo, que pertenecía a Luisa Caravena de Gandulfo. En 1906, por ordenanza número 178, se va a reglamentar que los hornos de ladrillo tenían que estar a más de 25 cuadras de la Plaza Grijera, de la Plaza de Loma. Esto debido, para esta época, de la gran cantidad de quintas que se iban loteando y iban apareciendo los distintos barrios. Y acá vemos una imagen del antiguo edificio municipal. En 1910
1906 se lotea lo que se dio a conocer como Villa Riachuelo. En 1907 se funda el San Albano College, que era el casco de la antigua quinta de Paradise Grove de la familia Green, y después va a pertenecer esa quinta a Francisco Mex, que es el que lleva el nombre la calle. En 1907 llega el Banco de la Provincia de Buenos Aires a La Prida y España. En 1908 tenemos ahí el tranvía eléctrico en la avenida Mex, a la derecha del Colegio Barker. También en 1908 se funda el asilo de alienadas, el Hospital Esteves. En 1909, también en base a loteos, aparece Lavallol. Anteriormente ya se había creado el Colegio Escalechea, había una gran promoción industrial en toda la zona. En 1910 tenemos Turdera, Villa Turdera. Ahí las hermanas Turdera reciben de su tío Puig una chacra, y entonces estas hermanas Turdera le encargan a Riciero Preti para que diseñe y trace el pueblo. Así que el 30 de enero de 1910, que se toma como fecha de fundación, es cuando se bendice la piedra inaugural del templo parroquial. En 1910, y esto ya lo explicó Carlos, se declara ciudad a Lomas de Zamora, pero en realidad a todo el partido, cuando en realidad tendría que haber sido, se declara ciudad al pueblo de La Paz del partido de Lomas de Zamora. Y ahí vemos la calle Progreso, que lo que hoy sería La Prida. Antiguamente se llamaba así. Al fondo tenemos la estación. También en 1910 se crea la Sociedad de Bomberos Voluntarios y Primeros Auxilios de Lomas. En 1910 aparece Villa Albertina. Francisco Cirito, un escribano. Bueno, él pide un crédito, va con la intención de crear una villa en esa zona, va a lotear. Con el tema de las propiedades del agua empieza a tomar auge, pero después tiene la mala suerte de que se inunda todo. Y bueno, él había pedido crédito, queda endeudado y al principio todo eso fracasó. Pero por lo menos, bueno, llegó el tranvía, la escuela, tuvo progreso en ese momento para toda esa zona. En 1910 aparece el Club Centenario, que se crea en Turdera, pero hoy se encuentra en Temperley, porque los de Turdera dicen que son de Club Temperley es Turdera. No, el Club Temperley es Temperley. Se crea en Turdera, detrás de la iglesia, en Villa Turdera, pero hoy lo que es el Colegio del Huerto, el Colegio Belgrano y el Club Temperley, eso es Temperley. De ahí para el otro lado es Turdera. En 1912 tenemos la Escuela Normal de Banfield, en 1913 el Hospital Español, en 1917 el Club Los Andes, en 1921 el Banco de la Nación Argentina, también ahí sobre la calle La Prida. En 1923 la primera línea de colectivos de Teófilo Velayos. Arriba a la izquierda vemos, yo les dije cuando vimos el plano de Temperley, que apareció una manzana cuando en realidad Temperley nunca tuvo plaza. Una manzana que decía plaza, pero en realidad nunca tuvo plaza. Y lo que estamos viendo ahí es lo que hoy es la plaza de Temperley, que era la playa de maniobra del ferrocarril. Y que en 1933 el ferrocarril le dona al municipio ese espacio para crear plaza. Se va a llamar Canning, que era el ministro de ese momento inglés, y después se lo va a rebautizar con el nombre de Tomás Espora. Y ahí vemos los primeros colectivos y tranvías. Y acá abajo a la derecha, a la altura del Teatro Español, Hipólito Yrigoyen inundada y los primeros colectivos. En 1925, la municipalidad resuelve comprar la quinta de Molina Rotea para instalar ahí el parque municipal. También en 1925, donde está acá la esquina de Estrianese, estaba el almacén de Balinia, un almacén de ramos generales. También en este año se crea el Instituto Primario Sáenz,
ahí en la esquina, que todavía el edificio está. En 1932 se crea la Cámara Regional de Comercio e Industria de Loma de Zamora. En 1935 se firma en la municipalidad el acta de fundación del Tiro Federal. En 1936 vemos una vista de la calle La Prida y de la estación del ferrocarril. Ahí vemos que se llamaba El Progreso. En 1938 se habilita al público el parque municipal. En 1942 se inaugura el puente La Noria y un año antes se va a inaugurar, lo vemos ahí abajo a la izquierda, la avenida General Paz. En 1946 se inaugura el monumento al general San Martín en la Plaza Grijera. En 1957 las parroquias que había en toda esta zona dependían, inclusive hasta San Vicente, dependían de la diócesis de La Plata. En 1957 se crea la diócesis de Lomas de Zamora, cuya cabecera está acá en nuestra ciudad. En 1958 se instaló el museo en el 6º piso del Palacio Municipal y al año siguiente se inaugura el museo que hoy nosotros conocemos. En 1964 el paso a nivel centenario sobre la calle Pereira Lucena. También en ese año se inaugura el Hospital Gutiérrez, Oscar Allende. En 1968 se establece el escudo oficial de Loma de Zamora. En 1971, y esto también lo explicó Carlos, la creación del Departamento Judicial de Loma de Zamora, que se inaugura en 1972, y en 1986 se inaugura el edificio de tribunales. En 1972 se crea la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en el 2011 se crea la bandera oficial de Lomas de Zamora, que fue diseñada por alumnos del Instituto Sáenz. Y por último, en el 2022 se va a reinaugurar el Centro de Veteranos de Malvinas. Y hasta acá llegamos. No sé si quieren hacer, tratamos de compactar. Seguramente hay muchas instituciones que no aparecen o hechos históricos, pero la idea era por lo menos mostrar algo de nuestra historia. Renovamos el aplauso para los profesores. Conocemos un poco más la historia de nuestro querido Lomas de Zamora y seguimos trabajando, por supuesto, de cara a los 200 años de nuestro distrito, siempre enamorados de Lomas de Zamora. Muchísimas gracias a todos y todas. Que tengan buenas tardes.